Mal de amores. Fuera cual fuese el motivo, lo cierto es que aquel año Laurie dio muestras de una gran determinación. Se graduó cum laude y, a decir de sus amigos, recitó un discurso con la gracia del revolucionario orador estadounidense Phillips y la elocuencia de Demóstenes. Todo el mundo fue a verle. Su abuelo, qué orgulloso estaba. El señor y la señora March, John y Meg, yo y Beth. Todos se regocijaron por él con esa sincera admiración a la que los chicos no dan importancia, pero que luego es tan difícil de conseguir en la vida por muchos triunfos que tengamos. Tengo que quedarme por esta maldita cena, pero estaré en casa mañana temprano. ¿Vendrán a recibirme como antes, chicas?, preguntó Laurie al dejar a las hermanas en el carruaje, una vez terminadas las celebraciones. Dijo chicas, pero en realidad se refería solo a yo, porque ella era la única que seguía manteniendo la vieja costumbre, y puesto que era incapaz de negarle nada a su espléndido y triunfador muchacho, contestó con ternura. Iré, Teddy, aunque llueva o truene, y desfilaré ante ti tocando un himno de bienvenida a los héroes con un biribamo. Laurie le dio las gracias con una mirada que la hizo estremecer y pensar, oh Dios, estoy segura de que me dirá algo, ¿y qué haré entonces? Una tarde de reflexión y una mañana de trabajo aquietaron en buena parte sus miedos, y después de decidir que por su parte era una prueba de vanidad suponer que alguien se le iba a declarar, cuando ella ya había dejado clara la respuesta, partió hacia su cita con la esperanza de que Teddy no acudiese, y no la obligase a herir sus sentimientos. Tras una visita de Meg y un rato muy entretenido en compañía de Daisy y de Millón, se sintió mucho más preparada. Pero cuando vio surgir en el horizonte la figura robusta de su amigo, le entraron ganas de dar media vuelta y echar a correr. «Yo, ¿dónde está el birimbao?», preguntó Laurie en cuanto estuvo lo bastante cerca para que le oyera. «Lo he olvidado», respondió yo, que recuperó el ánimo al observar que aquel no era el saludo de un enamorado. En ocasiones, como aquella, solía tomar a Laurie del brazo, pero entonces optó por no hacerlo y él no protestó, lo que no era una buena señal, y se puso a hablar a toda velocidad de cosas ajenas a ellos hasta que dejaron atrás la carretera para adentrarse en el camino que atravesaba el bosquecillo e iba a dar a sus casas. Entonces el joven aminoró el paso. La conversación se tornó menos fluida e incluso hubo algún que otro silencio incómodo entre ambos. Con el propósito de rescatar la charla de uno de aquellos pozos de silencio, yo comentó a la ligera: «Supongo que ahora tendrás buenas vacaciones». «Esa es mi intención». Algo en el tono firme del muchacho hizo que yo levantase la mirada enseguida y le descubriera observándola de un modo que no dejaba lugar a dudas. El momento que tanto temía había llegado. Alzó la mano para frenarle e imploró: «Por favor, Teddy, no lo hagas». «Sí lo haré, y tendrás que escucharme. No sirve de nada callar, yo. Tenemos que aclarar este asunto, y cuanto antes lo hagamos mejor para ambos», apuntó animado y rojo de vergüenza al mismo tiempo. «Está bien. Entonces, habla, te escucho», repuso yo con una paciencia algo teñida de desesperación. Laurie era un joven enamorado. Su amor era sincero y quería explicarse, aunque muriera en el intento. Abordó el asunto con la impetuosidad que le caracterizaba, pero con una voz que de vez en cuando temblaba por mucho que se esforzase en comportarse como un hombre y mantener a raya la emoción. «Te quiero desde que te conozco yo. No lo puedo evitar. Siempre has sido muy buena conmigo. He intentado mostrarte mis sentimientos, pero no me has dejado. Ahora quiero explicártelo todo y necesito que me des una respuesta, porque no puedo seguir así por más tiempo». «Quería evitarte esto. Pensé que comprenderías», comenzó yo, consciente de que iba a resultar más duro de lo que esperaba. «Sé que es así, pero las chicas son tan extrañas que uno nunca sabe a qué atenerse. Dicen no queriendo decir sí, y vuelven locos a los hombres por pura diversión», afirmó Laurie, atrincherado en aquel hecho irrefutable. «No es mi caso. Nunca he pretendido que te interesaras por mí en ese sentido, y me alejé para evitarlo en la medida de lo posible». «Lo suponía. Es muy propio de ti, pero no ha servido de nada. Solo has conseguido que te quiera más y que me esfuerce más en agradarte.
He dejado de ir a los billares y de hacer la clase de cosas que te desagradan. He esperado sin protestar con la esperanza de que correspondieras a mi amor, aunque yo valga mucho menos que tú. Llegado a este punto, la voz se le quebró, y Laurie decapitó varios ranáculos al tiempo que se aclaraba la maldita garganta. Eso no es cierto, tú vales mucho más que yo, y te estoy muy agradecida por todo. Me siento orgullosa de ti y te aprecio mucho. No sé por qué no soy capaz de amarte como esperas. Lo he intentado, pero no puedo mandar en mis sentimientos, y si afirmase sentir algo más, estaría mintiendo. ¿Estás segura, yo? Al formular la pregunta, Laurie se detuvo en seco. Le tomó las manos y la miró de un modo que ella no olvidaría jamás. Sí, estoy segura. Ya estaban en el bosquecillo, a unos pasos de la cerca, cuando yo pronunció aquellas últimas palabras a regañadientes. Laurie dejó caer las manos y dio media vuelta, dispuesto a seguir adelante. Pero, por primera vez en su vida, era como si aquella cerca fuese insalvable, y se quedó allí, con la cabeza apoyada en los postes tapizados de musgo, tan callado que yo sintió miedo. Teddy, lo lamento, lo siento muchísimo. Si sirviese de algo, daría la vida por ti. Quisiera que no fuese tan difícil. No puedo hacer nada. Nadie puede enamorarse a voluntad de otra persona, exclamó yo, con poco tacto y llena de remordimientos, mientras daba unas tiernas palmadas en el hombro de su amigo, y recordaba las muchas veces en las que él le había consolado en el pasado. A veces ocurre, musitó él sin apartar la cara de la estaca. No creo que eso sea amor de verdad, y prefiero no conocerlo, respondió yo con firmeza. Guardaron silencio un rato mientras un mirlo cantaba alegre en los sauces de la orilla del río, y la hierba se mecía al viento. Al cabo, yo, añadió muy seria mientras se sentaba en un peldaño de la cerca. Laurie, hay algo que quiero compartir contigo. Él abrió los ojos de par en par, como si acabase de recibir un tiro en la cabeza, y exclamó con fiera desesperación. Por favor, yo, no me lo digas. No podría soportarlo en estos momentos. ¿A qué te refieres?, preguntó ella, sorprendida por la virulencia de su reacción. ¿A que estás enamorada de ese viejo? ¿Qué viejo?, inquirió yo, pensando que debía de referirse a su abuelo. El maldito profesor sobre el que tanto escribías. Si me dices que le amas, cometerá una locura. Y a juzgar por su aspecto, aquella no era una amenaza vana. Tenía los puños cerrados y un destello de cólera en los ojos. Yo estuve a punto de soltar una carcajada, pero se contuvo, y visiblemente emocionada repuso. Teddy, no digas palabrotas. Ni es un viejo ni es un maldito. Es una buena persona, un hombre muy amable, y es mi mejor amigo después de ti, claro. Por favor, no te dejes llevar por tus sentimientos. Quiero ser considerada contigo, pero si insultas al profesor me lo pondrás muy difícil, y estoy muy lejos de estar enamorada de él o de cualquier otro. Pero acabarás por enamorarte, y entonces, ¿qué será de mí? Eres un muchacho sensato, de modo que te enamorarás de otra persona y olvidarás todo este asunto. No puedo amar a nadie más, y nunca podré olvidarte yo. Nunca, nunca, dijo, dando un taconazo para dotar de más fuerza a sus apasionadas palabras. «Ay, ¿qué puedo hacer con él?», murmuró yo con un suspiro. Las emociones eran mucho más difíciles de controlar de lo que había temido. «No me has dejado contarte lo que quería decirte. Haz el favor de sentarte y prestar atención. Quiero que estemos bien y que seas feliz», explicó con la esperanza de que oír algo razonable le ayudase a calmarse, lo que demuestra lo poco que yo sabía del amor. Viendo un rayo de esperanza en esta última frase, Laurie se sentó en la hierba a sus pies, apoyó el brazo en el último peldaño de la cerca y la miró expectante. Sin duda, la actitud del joven no ayudaba a yo a hablar con serenidad ni con claridad. ¿Cómo podía decir palabras duras a un amigo que la miraba con los ojos llenos de amor y deseo, las pestañas aún húmedas por las amargas lágrimas derramadas como consecuencia de su rechazo? Volvió la cabeza de Laurie con dulzura,
y mientras acariciaba su cabello ondulado que se había dejado crecer por ella, lo que resultaba conmovedor, dijo: «Estoy de acuerdo con mamá en que tú y yo no estamos hechos el uno para el otro, porque tenemos un carácter muy fuerte. Somos obstinados y seríamos muy desgraciados si cometiésemos la locura de...». Yo hizo una pausa antes de pronunciar la siguiente palabra, pero Laurie dijo con expresión arrobada: «Casarnos. No seríamos desgraciados. Si tú me amases, yo sería un santo porque harías de mí lo que quisieras». «No, no es cierto. Lo he intentado sin éxito y no comprometeré nuestra felicidad con un experimento tan arriesgado. No nos ponemos de acuerdo, ni lo haremos nunca. Será mejor que sigamos siendo los mejores amigos toda la vida y no cometamos ninguna imprudencia». «Deberíamos intentarlo», musitó Laurie sin dar su brazo a torcer. «Por favor, sé razonable y mira las cosas con sentido común», imploró yo, a punto de perder la paciencia. «No quiero ser razonable ni ver las cosas con sentido común, como dices. Eso no me ayudará, solo hará que todo resulte más difícil. No puedo creer que tengas tan poco corazón». «Ojalá fuese así». Laurie notó que a Joe le temblaba un poco la voz y lo consideró un buen presagio, por lo que se volvió, y haciendo acopio de todas sus dotes de persuasión, dijo con el tono más peligrosamente halagador que ella le había oído emplear nunca: «No seas así, querida. Todo el mundo espera que ocurra. A mi abuelo le hace mucha ilusión, a tu familia también, y yo no puedo vivir sin ti. Dame el sí y todo el mundo estará contento. Venga, hazlo». Hasta pasados varios meses, Joe no comprendió de dónde había sacado fuerzas para mantenerse firme en su decisión de que no amaba a Laurie y de que, con toda seguridad, no lo haría nunca. La experiencia resultó muy dura, pero no dio su brazo a torcer, consciente de que dar esperanzas al joven sería inútil, además de cruel. «No te puedo dar un sí sincero, así que no diré nada. Con el tiempo comprenderás que tengo razón y me lo agradecerás», afirmó en tono solemne. «Que me cuelguen si lo hago», replicó Laurie y se levantó de golpe de la hierba, ardiendo de furia solo de pensarlo. «Sí lo harás», insistió yo. «Al cabo de un tiempo lo superarás y encontrarás a una joven encantadora y culta que te adorará y cumplirá de maravilla el papel de señora en tu fantástica casa. Yo no podría. Soy poco atractiva, torpe, rara y vieja. Te avergonzarías de mí. Estaríamos todo el día peleándonos. Fíjate, ni siquiera ahora somos capaces de ponernos de acuerdo. A mí no me interesaría la alta sociedad y a ti sí. Y detestarías que escribiese y yo no podría vivir sin ello. Y seríamos tan infelices que desearíamos no habernos juntado jamás, y todo sería horroroso». «¿Algo más?», preguntó Laurie, al que le costaba escuchar pacientemente aquella retahíla de profecías. «Nada más, salvo decir que no creo que me case nunca. Estoy muy bien así, valoro mi libertad y no tengo prisa por perderla a cambio de ningún hombre». «No lo creo», exclamó Laurie. «Ahora lo ves así, pero algún día te fijarás en alguien, te enamorarás perdidamente y darás la vida por él si es preciso. Sé que lo harás, es tu forma de ser, y a mí me tocará verlo todo porque seguiré a tu lado». El enamorado desesperanzado arrojó su sombrero al suelo en un gesto que habría resultado cómico de no ser por la expresión trágica de su rostro. «Sí, viviré y moriré por él si en verdad aparece alguien que me haga quererle a pesar de mí misma, y tú debes esforzarte por superarlo», exclamó yo, que al final perdió la paciencia. «He hecho lo que he podido, pero te niegas a ser razonable, y me parece muy egoísta por tu parte empeñarte en que te dé lo que no está en mi mano entregarte. Te tengo un gran cariño, muy grande en verdad, pero como amigo, y no me casaré contigo jamás. Cuanto antes lo asumas, mejor para ambos». Su discurso tuvo el mismo efecto que el fuego en la pólvora. Laurie la miró de hito en hito como si no supiese bien cómo reaccionar. Luego dio media vuelta visiblemente airado y exclamó en un tono desesperado: «Algún día te arrepentirás de esto, Joe». «¿A dónde vas?», exclamó ella, asustada por la expresión del muchacho. «Al infierno».
fue su reconfortante respuesta. A Joe se le encogió el corazón al verle caminar en dirección al río. Pero para que un joven termine con su vida de forma violenta, hace falta que esté muy loco, que sea un gran pecador o que se sienta muy desgraciado. Pero Laurie no era un hombre débil que se dejase abatir por un primer fracaso. No tenía prevista una zambullida trágica en el agua, sino que, hecho una furia y guiado por un impulso, fue hacia su bote, arrojó el sombrero y el abrigo dentro y se puso a remar como un loco batiendo su propio récord de velocidad río arriba. Joe dejó escapar un largo suspiro y relajó las manos cuando comprendió que el pobre muchacho había decidido remar para desahogar la pena que sentía en el corazón. Esto le hará bien, aunque volverá a casa tan dolido y arrepentido que no tendré ánimo para verle, dijo para sí. Mientras caminaba lentamente de regreso, sintiéndose como si hubiera asesinado a un inocente y ocultado el cadáver entre la vegetación, pensó: ahora tendré que ir a hablar con el señor Lawrence para que sea especialmente amable con el pobre muchacho. Ojalá se hubiese enamorado de Beth. Tal vez ocurra con el tiempo, pero empiezo a pensar que me equivoqué al juzgar los sentimientos de mi hermana. Por Dios, ¿cómo es posible que a las mujeres les agrade tener enamorados a los que rechazar? Yo lo encuentro terrible. Segura de que nadie podía solucionar las cosas mejor que ella misma, fue directo a casa del señor Lawrence. Se armó de valor y le contó toda la historia, pero terminó por derrumbarse y, entre sollozos, lamentó amargamente su falta de sensibilidad, y el anciano caballero, a pesar de su consternación, no le hizo ningún reproche. Al abuelo le costaba comprender que una joven no quisiera a su amado Laurie, y esperaba que ella cambiase de opinión, pero como sabía mejor incluso que la propia yo, que el amor no se puede forzar, meneó la cabeza con la tristeza y decidió ayudar al muchacho para que no sufriera tanto, porque las palabras de despedida que el joven impetuoso había dedicado a Joe le inquietaban más de lo que estaba dispuesto a admitir. Cuando Laurie llegó a casa muerto de cansancio pero bastante tranquilo, el abuelo fue a recibirle como si no estuviese al corriente de nada, y mantuvo ese engaño con éxito durante un par de horas. Sin embargo, cuando al caer la tarde se sentaron para charlar, algo de lo que solían disfrutar mucho, al pobre anciano le costó hablar con el tono ligero de costumbre, y el joven recibía con amargura las felicitaciones y referencias a su éxito de ese año que, tras su decepción amorosa, le parecía un trabajo de amor perdido. Soportó la situación y cuando no pudo más, se levantó y fue a tocar el piano. Las ventanas estaban abiertas y por una vez, yo, que en ese momento paseaba con Beth por el jardín, comprendió mejor que su hermana lo que significaba aquella música, la sonata patética de Beethoven, que Laurie tocó como nunca. Está muy bien, sin duda, pero es tan triste que me dan ganas de llorar. Toca algo más alegre, muchacho, pidió el señor Lawrence, cuyo viejo corazón rebosaba de una compasión que deseaba expresar aunque no sabía cómo. Laurie atacó de inmediato una canción mucho más animada. Tocó tempestuosamente durante varios minutos y habría seguido, haciendo de tripas corazón, de no haber oído en una pausa a la señora March decir: «Yo, querida, ven, te necesito». Al oír aquellas palabras que tanto deseaba pronunciar él mismo, aunque con un sentido diferente, perdió la concentración. La música se interrumpió abruptamente y el músico permaneció sentado en silencio en la oscuridad. «No lo puedo resistir», musitó el anciano. Se levantó, caminó a tientas hacia el piano y puso suavemente su mano sobre el ancho hombro del muchacho, al tiempo que decía con una dulzura más propia de una mujer: «Lo sé, muchacho, lo sé». Al principio no hubo ningún tipo de respuesta, pero después Laurie preguntó con aspereza: «¿Quién te lo ha contado?» «La propia yo». «Pues no hay nada más que decir», y retiró la mano de su abuelo con un gesto impaciente porque, a pesar de agradecer la compasión del anciano, el orgullo no le permitía tolerar que se apiadasen de él. «No del todo. Yo sí tengo algo que decir. Luego, si quieres, podemos dar por zanjado el asunto».
repuso el señor Lawrence con una suavidad inusitada en él. ¿No preferirías marcharte una temporada? No voy a salir huyendo por una chica. Yo no puedo impedir que la vea siendo vecinos y yo me quedaré cuanto me apetezca, afirmó Laurie en tono desafiante. Eso no es lo que haría un caballero y creo que tú lo eres. Lo lamento, pero la chica no puede evitar sentir lo que siente, y lo único que puedes hacer es alejarte por un tiempo. ¿A dónde te gustaría ir? Me da igual. Me trae sin cuidado lo que sea de mí. Laurie se levantó lanzando una carcajada de desánimo que su abuelo le sonó como un chirrido. Por el amor de Dios, compórtate como un hombre y no cometas ninguna imprudencia. ¿Por qué no retomas el plan de ir al extranjero que habías abandonado? No puedo. Pero si estabas como loco por marcharte y te prometí que te dejaría ir cuando terminases la universidad. Sí, pero no tenía ninguna intención de viajar solo. Laurie empezó a dar vueltas por la sala, inquieto, con una expresión en el rostro que por suerte su abuelo no podía ver. No tienes por qué ir solo. Conozco a alguien que te acompañaría encantado a cualquier lugar. ¿De quién se trata? Laurie se detuvo a escuchar la respuesta. De mí. Laurie se acercó a él a toda velocidad, le tendió la mano y dijo con voz ronca: Soy un bruto egoísta, pero abuelo, has de entender. Válgame el cielo, claro que te entiendo. Y he vivido esto antes, primero en mis propias carnes, de joven, y luego con tu padre. Ahora, querido muchacho, siéntate y escucha lo que tengo que decirte. Ya está todo organizado y podemos partir de inmediato, explicó el señor Lawrence, agarrando con fuerza a su nieto como si temiese que se fuera a escapar. Está bien. ¿En qué consiste el plan? Laurie se sentó, pero ni su expresión ni su tono mostraban el menor interés. He de atender un negocio en Londres. Podría mandarte solo a ti, pero creo que es mejor que vaya en persona. Y Brooke se puede encargar de todo por aquí. Mis socios hacen el grueso del trabajo. Yo solo sigo en mi puesto a la espera de que tú estés preparado para tomar el relevo. Pero a ti no te gusta viajar, y no te puedo pedir que hagas un esfuerzo tan grande a tu edad. Empezó Laurie, que agradecía el sacrificio que su abuelo estaba dispuesto a hacer, pero que, en caso de ir, prefería hacerlo solo. El anciano era perfectamente consciente de esto último y quería evitarlo a toda costa porque, dado el estado de ánimo en el que se encontraba su nieto, no era buena idea dejar que se las apañase solo. Así, sofocando la angustia que le provocaba pensar en abandonar la comodidad de su hogar, afirmó con resolución: Por Dios, muchacho, todavía no estoy desahuciado. Me gusta la idea. Me sentará bien cambiar de aires y a mis viejos huesos no les pasará nada, porque hoy en día viajar es tan cómodo como estar sentado en una silla. Laurie se removió inquieto en su asiento como para indicar que él no estaba cómodo sentado, y que el plan no le parecía tan maravilloso, ante lo que el anciano añadió: No pretendo ser una carga. Quiero ir porque pienso que te sentirás mejor que si me dejas aquí. Por supuesto que no iré de picos pardos contigo, pero podrás moverte con total libertad sabiendo que yo lo estaré pasando bien a mi manera. En Londres tengo muy buenos amigos y también en París. Iré a visitarlos. Tú podrías ir a Italia, Alemania, Suiza o cualquier otro lugar a disfrutar del arte, la música, el teatro, las aventuras, lo que más te apetezca. En este momento, Laurie sentía que no le apetecía nada y que el mundo era un desierto sin interés. Pero ciertas palabras que el anciano introdujo hábilmente en su última frase reconfortaron su dolido corazón e hicieron surgir un oasis verde en medio del desierto. Suspiró y luego, sin ánimo, añadió: Como quieras, me da igual a dónde vaya y lo que haga. Pero a mí no lo olvides, muchacho. Te doy plena libertad, pero confío en que harás buen uso de ella. Quiero que me des tu palabra, Laurie. Como tú digas, abuelo. Está bien, pensó el anciano. Ahora no te importa. Pero mucho me equivoco, o llegado el momento, esa promesa te ayudará a no meterte en líos. Siendo como era un hombre enérgico, el señor Lawrence prefirió golpear el hierro cuando aún estaba al rojo vivo, es decir, antes de que el muchacho recuperase fuerzas y se volviera más rebelde.
Laurie se aburrió mientras duraron los preparativos, como suele ocurrir con los jóvenes. Estaba de mal humor, irritable y a ratos pensativo. Perdió el apetito, descuidó su atuendo y dedicó demasiado tiempo a tocar el piano de forma atormentada. Evitaba encontrarse con Jo, pero se consolaba observándola desde la ventana con una expresión trágica en el rostro que durante la noche convertía los sueños de la joven en pesadillas y la hacía sentirse terriblemente culpable durante el día. Como suele sucederles a quienes sufren, no volvió a hablar de aquella pasión no correspondida, ni permitió que nadie, ni siquiera la señora March, le dijese palabras de consuelo o de apoyo. En cierto modo, eso supuso un alivio para sus amigas, pero en las semanas que predecieron a la partida, todos estuvieron muy incómodos, y se alegraron de que el pobre muchacho se alejase para olvidar y luego volviera a casa feliz. Por supuesto, aquella idea le hacía sonreír con la oscura amargura del que siente que su fidelidad y su amor son inalterables. Cuando llegó la hora de partir, Laurie fingió estar encantado para ocultar los inoportunos sentimientos que se empeñaban en salir a la luz. Sin embargo, su supuesta alegría no convenció a nadie, aunque todos actuaban como si no se diesen cuenta, y él aguantó bastante bien hasta que la señora March le besó y se despidió con un susurro dulce y maternal. Laurie se emocionó, abrazó precipitadamente a todas, incluida Hannah, que estaba muy afectada, y corrió escaleras abajo como si le fuese la vida en ello. Jo le siguió para despedirle, sin saber si él miraría hacia atrás. Lo hizo y al verla, volvió sobre sus pasos. La abrazó, la miró y preguntó con un tono elocuente y dramático: «Jo, querida, ¿no es posible?» «Teddy, querido, ojalá lo fuera». Eso fue todo. Tras un corto silencio, Laurie se rehizo y añadió: «Está bien, no te preocupes». Y se marchó sin decir nada más. Pero no estaba bien, y Jo sí se preocupó, porque desde aquel día en que el joven había descansado la cabeza en su hombro minutos después de haber hecho la temible pregunta, ella se sentía como si hubiese apuñalado a un amigo, y cuando él se marchó sin volver la vista atrás, supo que el Laurie que ella conocía no volvería jamás.